Amén. Feliz sábado. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca del Evangelio o del mensaje del Evangelio resumido. A mí me gustan mucho los resúmenes, me gustan mucho las síntesis. Y en muchas partes de la Biblia hay resúmenes muy prácticos, ¿sí? Cuando yo estudiaba en la escuela, ¿no? En la escuela del mundo, por así decirlo, nos mandaban, ¿no? Fotocopias, libros para leer, 20 cosas, y uno tenía que hacer, si quería tener una idea más o menos clara, un cuadro sinóptico, un resumen, una lista de puntos, sintetizar el mensaje para poder recordarlo. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos fallamos en dar esos resúmenes a la gente que necesita el mensaje de manera directa, de manera condensada, de manera práctica, ¿no? Y parte de nuestros esfuerzos como iglesia, como pueblo, es tratar de sintetizar ese mensaje y ponerlo en palabras sencillas para que la gente lo pueda comprender, ¿sí? Lamentablemente el cristianismo muchas veces envuelve en palabras complicadas cosas que deberían ser más fáciles de comprender. Y la gente queda separada de ese mensaje. Pero quiero hablar en esta mañana acerca de un resumen que se encuentra en la Biblia, en el libro de los Proverbios. Y antes de meternos directamente ahí, yo quería mencionar un poco acerca de una palabra, de una expresión que aparece en la Biblia que pienso yo que nunca fue explicada correctamente, o pocas veces es explicada correctamente, y que aleja también un poco a las personas del mensaje del Evangelio. Hay una expresión en la Biblia que tiene que ver con el temor de Dios, con el temor de Jehová. La hemos leído muchas veces, aparece en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, aparece en muchas oportunidades. ¿Y de qué nos da una idea esa palabra cuando la escuchamos por primera vez? Y seguramente mucha gente que la ha escuchado por primera vez, nos da una idea de miedo. ¿Por qué? Porque la palabra temor tiene que ver con el miedo. Sin embargo, yo quisiera mencionar, antes de leer el texto de esta mañana, que es el texto resumen, quisiera mencionar algunos pasajes de la Biblia para que entendamos qué significa el temor de Jehová. En la Biblia, en realidad, la palabra temor se puede usar de diferentes maneras. Una de ellas tiene que ver con el miedo. Por ejemplo, en Primera de Juan nos dice, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. El amor y el temor no pueden convivir, pero hay otra expresión en la Biblia que es el temor de Jehová o el temor de Dios, que no tiene que ver con miedo. Y yo quiero que ustedes se lleven en esta mañana el verdadero concepto del temor de Jehová. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que predicar un mensaje, y ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cómo dice el mensaje del primero, segundo y tercer ángel? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y será que tenemos que hablarle a la gente de que le tenga miedo a Dios? ¿Será que tenemos que decirle a la gente que huya de Dios, que se esconda de Dios, que escape de Dios o que se acerque a Dios? Entonces tenemos que entender y comprender correctamente esa palabra temor. Y voy a citar algunos textos, no me voy a detener mucho, ustedes pueden anotarlos si quieren, antes de entrar directamente al texto de esta mañana, que hablan acerca del temor de Dios o del temor de Jehová, que no tienen nada que ver con el miedo, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí?, hacia un ser superior, ¿sí? El temor de Dios es reconocerlo a Dios como por encima de nosotros y respetarlo y aceptarlo como nuestro Rey y como nuestro soberano. Y lo más bonito de todo es que ese temor a Dios no solamente incluye el respeto a la soberanía de Dios, a la majestad de Dios, sino que incluye de manera ahí mezclado otro componente, que es el amor. Y es el reconocimiento de Dios no solamente como un ser superior que está por encima de nosotros, a quien nos sujetamos, sino también que es un ser superior que nos ama. Y por eso es tan importante comprender qué significa el temor de Dios.
que no es miedo, no tiene que ver con miedo, tiene que ver con respeto. Pueden anotar algunos versículos, por ejemplo, Levítico 19:14 habla acerca del trato con nuestros semejantes y menciona dos casos puntuales. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Fíjense qué interesante. Dice que tenemos que tratar bien a nuestros semejantes, dice no maldecir al sordo, o sea, como él no puede escuchar, yo puedo decirle algo indebido, y no pondrás tropiezo al ciego, o sea, sacar ventaja, ¿no?, de una persona que tiene un problema. Dice, sino que tendrás temor de Jehová. O sea, por respeto a Dios, por respeto a la verdad, tenemos que comportarnos debidamente. Salmos 19, versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Interesante. El temor de Jehová dice que es algo limpio, tiene que ver con la justicia de Dios, ¿sí? Que nosotros practiquemos la justicia de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Habla acerca de sabiduría relacionada con el temor de Jehová y con humildad. En Lucas 5:26, fíjense, pasó algo interesante en ese pasaje. Dice que Jesús sanó a un paralítico. Primero le perdonó los pecados y después lo sanó, le dijo levántate. Dice que toda la gente quedó maravillada y dice que todos quedaron sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. O sea, esta gente estaba asombrada, estaba glorificando a Dios, no estaba con miedo, pero sí estaba reconociendo la bondad y la autoridad de Dios. Y dice que decían que habían visto maravillas, habían visto un milagro, ¿no?, de sanación. Y eso era temor de Dios. Fíjense, no tiene que ver con el miedo. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, limpiarnos de toda impureza, dice, ¿no?, de toda contaminación en el temor de Dios. O sea, practicar la santidad. Y el último texto, que me parece uno de los más claros referente a lo que es el temor de Jehová, es Hebreos 5:7, que habla acerca de Cristo, habla acerca de Jesús. ¿Jesús tenía temor de Jehová? Claro que Jesús tenía temor de Jehová, y evidentemente no puede ser miedo, porque el Hijo no le tenía miedo al Padre, pero sí le tenía amor y le tenía respeto, ¿sí? Entonces dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y me gusta esta expresión. Temor reverente. No miedo, sino que tenía respeto hacia Dios, un reconocimiento hacia Dios, una reverencia hacia Dios. Así que, teniendo en cuenta lo que significa el temor de Jehová, vamos a abrir ahora sí la Biblia en Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, en solamente esos pocos versículos está el Evangelio eterno. El Evangelio que tenemos que predicar a toda criatura. Y si quisiéramos tener un resumen de ese Evangelio, lo tenemos en Proverbios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice así, vamos a leer solamente el versículo 1 y nos vamos a detener ahí. Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice así, Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos atesorares dentro de ti, y vamos a parar ahí. ¿Cuántas cosas hay acá solamente en un pasaje? Yo voy a dividir este pasaje en tres partes, hermanos. La primera parte dice, Hijo mío. Lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos, hermanos, y si alguien está escuchando este mensaje, que quizá nunca ha escuchado la palabra del Señor o nunca ha escuchado el Evangelio,
Lo primero que Dios quiere decirnos a través de su palabra es que Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Lo primero que nos dice es, hijo mío. Yo no soy solamente un juez, yo no soy solamente un Dios, no solamente soy el más poderoso, no soy solamente tu creador, no soy solamente tu Señor, sino que primeramente soy tu Padre. Y hablábamos esta mañana, hermanos, cómo Satanás quiere destruir el concepto del matrimonio. Y hay estadísticas policiales con respecto a la delincuencia. Ustedes saben eso, ¿no? Lo han escuchado, lo hemos visto. Hay estadísticas de cómo un porcentaje mayor de los que terminan en drogas, delincuencia, suicidio, son personas que han tenido la falta de una figura paterna. Interesante. Eso es muy real. No estoy diciendo nada que no conozcamos. La falta de la figura de un padre. ¿Por qué es importante la figura del padre? ¿Por qué Satanás quiere destruir el matrimonio? Porque la figura del padre nos muestra no solamente la autoridad, porque nuestro padre era nuestra autoridad, el que mandaba, el que decía las cosas como se tenían que hacer, sino que al mismo tiempo, ese padre que era una autoridad que nos mandaba, era nuestro protector, era el que nos daba los regalos cuando éramos chicos, era el que nos cuidaba y nos abrazaba y nos alentaba y nos ayudaba a superar los problemas. La figura paterna, correctamente entendida, era una revelación confusa, nublada, todo lo que ustedes quieran, imperfecta, de Dios. Y por eso Satanás quiere destruir el matrimonio. Por eso quiere que no hayan padres. ¿Sí? Tanto el padre como la madre es un reflejo de Dios. Pero en particular la figura del padre. Y por eso es tan importante que los padres estemos con nuestros hijos. Porque nosotros le estamos predicando acerca de Dios a nuestros hijos. Y cuanto más injustos seamos y cuanto menos misericordiosos seamos y cuantos más errores cometamos, el mensaje va a ir más distorsionado a nuestros hijos acerca de quién es Dios. Nosotros como padres tenemos que decirle a nuestros hijos que ellos pueden confiar en nosotros y que nos pueden hablar lo que quieran. Le tenemos que decir que los amamos, aunque a ellos les dé vergüenza que le digamos que los amamos. Se lo tenemos que decir 20 veces para que no se les olvide. Porque muchas veces nuestros hijos deciden que no van a leer más la Biblia. Ellos van a seguir su camino. Entonces la única imagen que tienen de Dios es lo que nosotros podemos mostrar. Y hermanos, muchas veces siempre nos vamos a equivocar como padres, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a tener errores. Pero saben que yo aprendí en la vida que es preferible a veces equivocarse para la misericordia que equivocarse para la justicia. Nosotros a veces decimos, bueno, yo prefiero equivocarme de justicia y nos excedemos a veces para un lado, ¿sí? Y a veces es mejor equivocarse para la misericordia, porque por lo menos hay una oportunidad. ¿Cuántos padres hay que ya no hablan o ya cortaron su relación con sus hijos? Entonces lo primero que Dios quiere decirnos, hermanos, y yo sé que hay mucha gente que le cuesta ver a Dios como un padre porque han tenido una mala experiencia con sus padres, pero lo primero que Dios quiere decirte es, yo soy tu padre, yo te amo, tú eres mi hijo, soy justo, soy poderoso, no tengo pecado, todo eso, pero además de eso, soy tu padre. Primero que todo eso, soy tu padre, y por eso el pasaje y el mensaje de la Biblia empieza diciendo, hijo mío, ¿sí? Para que nos reconozcamos a nosotros como hijos de Dios. Y quiero hacer mención, si ustedes quieren pueden anotarlo, ¿no? Algunas cuestiones sobre esto de ser hijo. Primero, Dios se revela como un padre, como un ser personal. Dios no es una abstracción, no es un concepto filosófico, es una persona, es nuestro Padre. Pero Mateo 6, versículo 9, Jesús cuando nos enseñó a orar y nos enseñó a acercarnos a Dios, nos dijo que oremos de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios quiere primeramente
hacernos entender, y esta es la parte principal del Evangelio, de que Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre, ¿sí? Dios no es un objeto de estudio, ¿sí? Esto también es importante. Cuando entramos a la iglesia, lo primero que la iglesia trata de quitarnos de nuestra mente es la idea de un Dios personal, de un Dios Padre, de un Dios amoroso, y ponernos la idea de Dios materia de estudio, objeto de estudio. Entonces vamos a comprar libros para estudiar a ver si podemos entender a Dios. Y Dios no quiere que lo estudiemos. Imagínense si sus hijos quisieran estudiarlo a usted en vez de relacionarse con usted. Dios no quiere que lo estudiemos, Dios quiere que nos relacionemos con Él. Amén. Y una relación es diferente a un estudio, hermanos. Una relación es diferente a un estudio. Esto siempre lo menciono, ¿no? Para dar un ejemplo de lo que es vivir el Evangelio. Si yo quiero aprender inglés, ¿qué es más fácil para mí? ¿Leer libros sobre inglés o irme a vivir a un lugar donde solamente hablan inglés? Yo puedo no saber cómo se escriben las palabras, pero si me voy a vivir a un lugar donde hablan inglés, yo voy a aprender a hablar inglés y a comunicarme, porque lo voy a recibir como parte de mis relaciones en la vida diaria y no me voy a estar dando cuenta que voy a estar aprendiendo inglés. Pero si yo pongo a eso como una materia de estudio y me pongo a estudiar, sí, voy a aprender, pero el que ustedes van a escuchar hablar a alguien que aprendió nativamente y a alguien que aprendió estudiando, y ustedes van a darse cuenta de que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo aprenden a hablar inglés los niños en Estados Unidos? No saben leer. Aprenden a hablar inglés relacionándose. Y Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, como un padre. La segunda parte del versículo dice, si recibieres mi palabra. Y vamos a profundizar esta idea, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Hay dos cosas nada más para hacerla. Recibirla o rechazarla. Y dentro de rechazarla hay muchas cosas que las iglesias hacen, como por ejemplo estudiarla, interpretarla, compartirla, dibujarla, escribirla, muchas cosas que las podemos hacer rechazando esa palabra. Pero Dios quiere que nosotros recibamos la palabra en nuestro corazón, que la recibamos como un hijo. Por ejemplo, Jesús lo dice en Marcos capítulo 4 versículo 20, lo pueden anotar también, que dice, hablando acerca de la parábola del sembrador, dice, los que oyen la palabra y la reciben, llevan fruto, a 1, a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno, refiriéndose a la semilla que cayó en buena tierra y que da fruto. Nosotros tenemos que recibir la palabra en nuestro corazón, recibirla de parte de Dios. Y la tercera parte del versículo dice, y mis mandamientos atesorares dentro de ti. Vamos a leer el versículo completo. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos atesorares dentro de ti. Esto es parte del Evangelio, hermanos. Reconocer a Dios como nuestro Padre, recibir su palabra y atesorar los mandamientos dentro de nosotros. Texto relacionado con esto, Salmos 40, versículo 8, dice, tu ley está dentro de mi corazón. Y Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si tuviéramos que ponerlo de manera sencilla, hermanos, para la gente que está escuchando, Dios quiere que sepamos que Él es nuestro Padre, que nos ama, quiere darnos su palabra y que guardemos dentro de nuestro corazón sus mandamientos. Que no estén fuera, sino que estén adentro. Ahora, sigue el versículo 2. De manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia. ¿Qué tenemos que inclinar? Dice. Tenemos que inclinar nuestro oído a su palabra, a la sabiduría y a la prudencia. Esto de inclinar el oído, hermanos, tiene que ver con la contemplación de Dios, de escuchar su palabra y escuchar su voz. Y no solamente es escuchar su voz
la voz del Espíritu Santo que habla a nuestras conciencias, que habla a nuestros corazones, sino también de leer la palabra de Dios cada día. De esa manera nosotros escuchamos su voz. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, el pacto consistía en: si dieres oído a mi voz. Dios quiere, hermanos, que escuchemos su voz, que caminemos con Él, que le contemplemos. Nuevamente el ejemplo. ¿Cómo voy a aprender yo inglés? En un lugar donde todo el tiempo hablan inglés. Se me va a pegar. Yo lo voy a aprender. Cuando fui ahora a Argentina, aunque yo acá en Puerto Rico nadie piensa que yo hablo como puertorriqueño, porque todos me reconocen que hablo como argentino o que hablo como extranjero. Acá en Puerto Rico todos me reconocen así, pero cuando voy a Argentina dicen que hay palabras que se me pegaron de acá, pero uno no se da cuenta, ¿no? Y en un momento a mi sobrina, a una de mis sobrinas le dije, mira, tú puedes hacer tal cosa, le dije así, y allá no se usa tú puedes, es vos podés en todo caso. Entonces otra sobrina se rió y me dice, ah, mira, dice tú puedes. Pero yo no me di cuenta que yo estaba diciendo tú puedes. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque, hermanos, nos transformamos por contemplación. Dios no quiere que vos hagas un esfuerzo, digamos, humano para parecerte a Cristo, porque no podés parecerte a Cristo. Nosotros fuimos concebidos en pecado. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas, el etíope cambiar su piel? ¿Podemos hacer eso? No se puede hacer. Ahora, si caminamos con Dios, escuchamos su voz, convivimos con Él, se nos van a pegar las cosas de Cristo. Amén. Es oír su voz simplemente. Quien inclines, dice, tu oído a mi voz. Y Jesús lo dice también en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Podemos seguir a Cristo sin oír su voz? No. Ahora, los que oyen la voz de Cristo, sin darse cuenta, le siguen. Sin proponérselo quizá, le siguen. ¿Cuál es nuestra única tarea? ¿Cuál es nuestra única preocupación? Escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Y el versículo 3 y el 4 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzares tu voz, si como la plata lo buscares y lo procurares como tesoro escondido. ¿Cómo debemos procurarlo, hermanos? Como lo más importante de todo. Es lo más importante de todo. Nos cuesta asumir que es lo más importante de todo porque no es lo primero que buscamos cuando nos despertamos. ¿Sí? Hay un video que se hizo bastante viral en internet, que está un muchacho, ¿no?, que está con la Biblia así, mientras come, después mientras va a hacer tal cosa, y va a hacer tal otra, está trabajando o está caminando, y está todo el tiempo con la Biblia así, y el video se titula, si la Biblia fuera como el celular. Vieron que nosotros llevamos el celular a todos lados. Y entonces nos levantamos, ¿no?, y estamos ahí con el celular en realidad. Pero este muchacho se levantaba, estaba con la Biblia, comía, estaba con la Biblia, iba para allá, estaba... No es lo primero que buscamos, la palabra del Señor. Pero la Biblia nos dice que tenemos que buscarla como un tesoro. Por ejemplo, en Mateo 6, 19 y 20, Jesús nos habla de hacer tesoros en los cielos. Y en Mateo 13, 45 y 46 dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas y que encontrando una perla de gran precio, muy preciosa, vende todo lo que tiene y va y busca esa perla. La palabra de Dios debería ser así para nosotros. Amén. Si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, recibimos su palabra, la guardamos de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, la buscamos como un tesoro, hacemos eso, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, todo el Evangelio, muy sencillo,
para hacer un cuadro sinóptico, para hacer un resumen, para hacer una lista de puntos, para que la gente lo pueda entender de manera clara. Entonces entenderás el temor de Jehová. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, dice Eclesiastés capítulo 12. Y Apocalipsis 14, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si hacemos esto, si recibimos a Dios como un Padre, recibimos su palabra como la palabra de nuestro Padre y la atesoramos en nuestro corazón y la buscamos como un tesoro, entonces temerás, aprenderás el temor de Jehová. Ese es el temor de Jehová. Vamos a aprender a temerle, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Textos bíblicos, Apocalipsis 14, 6 y Juan 17, versículo 3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero. Dios quiere que le conozcamos, hermano. Amén. Dios quiere que nos relacionemos con Él como con un Padre y que reconozcamos sus atributos y tengamos el temor de Jehová. Y ese temor de Jehová incluye el respeto, la reverencia, la adoración, el reconocimiento de que Él es el creador de todas las cosas, mezclado con el amor de un padre hacia un hijo. Ese es el verdadero temor de Jehová. La sierva del Señor dice, en el Conflicto de los Siglos, página 633, párrafo 1, una cita que me pareció preciosa y que tiene mucho que ver con esto, del temor de Jehová, el conocimiento de Dios en su verdadero carácter de justo y misericordioso, de ser el Rey del universo, pero al mismo tiempo nuestro Padre amado. Lo dice de esta manera: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso, nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. O sea, el temor a Dios en su solemnidad, nuestra reverencia a su grandeza, se unen a este sentimiento de amor paternal, ¿sí? Y nos parecen estas características hermosas, dice. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor, Padre nuestro, Padre nuestro. Hermanos, Dios es el Rey del universo. Dios es el creador de todas las cosas. El pecado es fulminado en su presencia. Los montes temblaban cuando se manifestaba a Israel. Se derretían las peñas. La gente huía despavorida delante de la presencia de Dios. Realmente Dios en ese sentido, solamente con su justicia y su majestad, es temible, pero a la vez es nuestro Padre amoroso. Amén. Y Él quiere tener una relación con nosotros. Amén. Él ya nos conoce, tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, pero Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Que te conozcan a ti, dijo Cristo. Amén. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Recibiendo su palabra, recibiéndola, atesorándola en nuestro corazón y buscándolo como el oro y como la plata. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan feliz sábado. Amén.